No, ¿cómo puede pasar esto en una empresa de súper renombre con control de calidad? No vamos a poder armarlo nunca. Hola, sean bienvenidos a Fulano Colecciones. Soy Marco Fulano. Hola, mi amor. Sí, claro. Sigamos. Y hoy vamos a estar revisando uno de mis juguetes favoritos como coleccionista y fanático de Star Wars, el K2SO de SH Figuarts. Los que hayan visto la película Star Wars Rogue One recordarán a K2 como el droide ayudante de Cassian Andor, líder de la Resistencia, y que sin duda merecía una figura de acción por parte de Bandai y Tamashii Nations, con los estándares de calidad que estos manejan desde siempre. Debo admitir que cuando la figura me llegó, me hizo algo de ruido su caja. No es que sea mala ni de baja calidad, el asunto es el peso, ya que con solo levantarlo me di cuenta de que no pesa más de unos 250 gramos, y para una figura lo siento un poco ligero. Me gustan los juguetes algo más macizos, aunque por supuesto es una opinión mía. ¿Qué opinan ustedes? ¿Los SH Figuarts están bien de peso o les vendría mejor algo más de masa corporal? Otro problema que veo en la caja es su color, ya que no es negro puro, sino un negro con manchas grises, que no sé si la cámara llega a captarlo, pero hace que el material de la caja parezca reciclado o de segunda. Me hubiera gustado un tono más uniforme. El diseño de la caja en sí es muy bueno. Creo que no hay lado en el que no diga Star Wars Rogue One. Y bien se lo tiene merecido. Qué gran película se mandaron los chicos de Lucasfilms. Me gusta la ventana delantera, ya que como coleccionista de juguetillos y figuras cerradas siempre aplaudo que las piezas puedan disfrutarse sin necesidad de abrirlas, aunque esta sí la he abierto. Me fascina este lado con la foto de K2, junto a los valores de la línea SH Figuarts, y aún más me gusta la parte trasera de la caja, con la preview de la figura en varias posiciones y los textos casi totalmente en japonés me hacen emocionar cómo marcan la diferencia entre un producto occidental y un oriental. Solo con verlo sé que la pieza será de altísima calidad. Vamos a abrirla. Algo muy importante en lo que fijarse es que en la parte delantera, abajo de la caja, y en general en la caja estén los signos de Tamashii Nations y Bandai, ya que hay un knockoff, una figura bootleg, que es idéntica, pero no tiene estos signos y es falsa. Siempre buscar el signo de Tamashii Nations, que es la marca que agrupa casi todas las líneas coleccionables de Bandai desde el año 2007. Tamashii significa alma, o sea que todas estas figuras tienen adentro suyo puro estándar Bandai 5 estrellas. Hasta ahora solo tuve que cortar la cinta adhesiva para abrirlo. Y es todo, sencillo. Odio que se doblen las solapas cuando se abren. Le quitan valor a la figura. Deberían inventar algo. Fondito rojo para los que les gusta hacer dioramas y fotos. No sé quién le saca fotos a un muñeco. Por favor. El manual está totalmente en japonés, pero viene con dibujitos de cómo cambiar algunas de las piezas y armar la base. Si esta figura fuera algo más compleja, sí les recomendaría leerlo, pero en este caso no hace falta. Vamos a sacar de la carbonita K2. Qué liviano que es. No me gusta tanto eso. Es un robot, debería ser algo más pesado para darnos esa sensación de tener una super figura. Miren el detalle debajo de la cabeza y en el cuello el cablecito. Y tiene una articulación en el cuello y otra en la cabeza. Aunque no permite mirar hacia arriba porque choca contra el trapecio. Vamos a dejarlo mirando hacia adelante. Uy, dejen su like para este puro chamaco guapetón. Pero miren la cantidad de puntos de articulación que tiene. Una doble en el hombro, sumado a las hombreras móviles, en el codo, la muñeca y rotación en el bíceps y en la mano. En el torso tiene rotación de 360 grados, lo que nos va a permitir hacer que K2 mire hacia arriba, rotando ligeramente el torso. A nivel piernas es similar a los brazos, con articulaciones en la pierna, en la rodilla y el talón, junto a la rotación en el cuádriceps y el tobillo. Y no olvidemos lo que distingue una buena figura de una mala, la posibilidad de mover sus botas como si fuera el mago de Oz,
o como si tuviera puestos suecos. La figura mide unos 17 centímetros de alto, para todos aquellos interesados en saber cómo quedará esta hermosísima pieza en su colección. Vemos que la altura es algo menor a la que debería tener, teniendo en cuenta la escala y la altura que tiene K2SO en la película. Sin embargo, no le quita ningún mérito a esta hermosísima figura. La altura es imponente. Me llama la atención que la figura esté sin Battle Damage, a pesar de que en la película sí tiene. Miren el pecho. Está limpito, limpito. Para mí es mejor así, pero para aquellos que disfruten del Battle Damage deberían ir por la versión de Black Series. En la espalda no hay mucho que ver, aunque se aprecia el detalle de las antenitas de comunicación a falta de Battle Damage, acá también. Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo en el departamento de arriba. Aunque al menos no tenemos un tornillo saliendo de la espalda como la Elite Series. Cuidado con las antenitas, parecen algo frágiles. En el único lugar donde el muñeco tiene Battle Damage es en las sombreras, donde tiene el símbolo del Imperio Galáctico todo despintado. Recordemos que K2SO pertenece a la serie de droides de seguridad KX, fabricados durante la Guerra Civil Galáctica al servicio del Imperio, y que este en algún momento habría sido reprogramado por la Resistencia. Por esta razón está el signo del Imperio aún en sus sombreras. Con respecto a sus accesorios, viene con 3 pares de manos intercambiables, unas tipo puño colocadas, y otros 2 pares en el packaging, uno con los dedos estirados y otro empuñando un blaster. Qué extraño, no viene ninguno. Deberían haber puesto uno y sacar los dedos estirados, no creo que alguien los vaya a extrañar. Cambiar las manos es extremadamente sencillo, solamente sacamos las que tenga puestas y ponemos otras, así. Recuerden girar un poco para que encastre mejor. Y listo. Me encanta este detalle ranurado en la parte de abajo de las manos. Nos muestra el extremo detalle con el que modela Bandai. Me encanta la biomecánica de los movimientos. Al tener las articulaciones en los lugares correctos, al moverlos suelen responder las extremidades como si de una persona se tratara. Miren lo que pasa si presiono la figura. Las piernas reaccionan de forma realista. Respecto de la estabilidad, la figura no siempre se queda parada y frecuentemente se cae hacia adelante, como también se cae hacia atrás. Por la falta de peso de la que les hablaba, aunque si lo ponemos en una posición sólida no se va a caer, pero en las mejores posiciones suele perder estabilidad. Así que para obtener las mejores posiciones es que el muñeco viene con la base. Para poder armarla necesitamos tomar la base y colocar el brazo móvil en cualquiera de los 3 agujeros, ya que el resto viene con tapones que pueden intercambiarse así. Luego tomamos el árbol y le quitamos los brazos para que sostengan a K2 por la cadera. ¿Y qué? No, me quiero volver chango. ¿Cómo puede pasar esto en una empresa de súper renombre con control de calidad? Amiguitos, ¿no notan algo raro? No vino el agarre de los brazos de la base. No vamos a poder armarlo nunca. Discúlpenme, amiguitos y amiguitas, tuve que cortar para tranquilizarme y para ver qué nos había pasado. Estoy muy desorientado. No vino una de las piezas clave. Miren, para poder poner a K2 en la base, no solo se necesitan estas 2 piezas que lo enganchan por la cadera, sino que además se necesita una pieza extra en forma de T, que sirve a modo de enganche de esas 2 del árbol a la estructura general. Y debería estar acá, pero no la veo. Así que fíjense que no les pase cuando la compren. Y si les pasa, pidan un recambio. Yo no creo que pida uno, ya que tengo otras bases. Y esta figura no se fabrica más y yo estoy muy interesado en tenerla. Shame on you, Bandai. Olvidaste incluir el enganche. ¿Ustedes pedirían un reemplazo? La figura es estupenda. Quiero recalcar como los 3 puntos altos de la misma la cantidad de puntos de articulación,
Más de 20 sin incluir las rotaciones, el detalle súper cuidado con el que Bandai esculpe y ya nos tiene acostumbrados, y la movilidad de la figura. Podría pasar todo el día cambiándola de posición y tomándole fotografías. Un punto extra a favor es el empaque, ya que al guardar el muñeco sí o sí hay que volverlo a la posición por defecto. Algo que amo, ya que como coleccionista de juguetes cerrados me permite tenerlos siempre en estado de fábrica. Como puntos flojos está el peso, probablemente el más desilusionante, ya que por este precio y para estas expectativas sí o sí se necesita sentir pesada la figura cuando se la sostiene. La estabilidad es otro tema, ya que a veces es fundamental la base para poder realizar ciertas posiciones y tampoco podré usarla por la pieza faltante. Pero eso ya es problema de mi unidad en particular. Y finalmente la falta de un blaster es muy decepcionante, ya que trae 3 pares de manos y una de ellas es para empuñar uno. Deberían haber incluido uno sin duda. A grandes rasgos la recomiendo totalmente si el peso no es un problema para ustedes. ¿Ustedes irían por esta o por la versión Black Series? Déjenme sus comentarios. Esto ha sido todo, damas y caballeros. Recuerden suscribirse si no lo han hecho y si les gustó el video compartirlo y darle like. No saben cuánto me apoya para seguir generando nuevo contenido. Y si no les gustó, pueden compartirlo con su peor enemigo y arruinarle el día. Me van a estar ayudando igualmente. Síganme en su red social de preferencia, ya sea Instagram, Facebook o TikTok como Fulano Colecciones, o mejor en las tres, ya que subo contenido exclusivo para cada una. Les dejo los enlaces en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, coleccionando compartimos, aprendemos y preservamos. ¡Adiós!